nuestras Biblias, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, a ti, oh Señor, te hemos cantado. Y queremos, oh Señor, tú que eres Dios de gracia y de toda bondad, que tú hables a nuestros corazones. Enséñanos y aprenderemos tus caminos. Condúcenos a través de este pasaje para que podamos entender cuáles son los principios que debemos tener en cuenta para una iglesia irreprensible hasta que tú vengas. Señor, nosotros queremos agradarte en todas las cosas. Enséñanos, oh Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Una de las iglesias más conocidas y que más influencia ha tenido sobre otras iglesias ha sido sin duda alguna Iglesia Tabernáculo Metropolitano. No sé cuántos conocen de esta iglesia, pero en la historia del cristianismo tiene una tremenda importancia. El origen de esta iglesia se remonta en el año 1650, en medio de una fuerte persecución. Fue precisamente en ese año cuando el Parlamento inglés prohibió toda iglesia independiente. A pesar de esto, esta iglesia se mantuvo fiel, firme, en medio de la tribulación, durante la prohibición, que fue 38 años. Ahí estuvieron presentes. Su primer pastor se llamó William Ryder y el actual pastor se llama Peter Master. Esta iglesia fue una de las 7 primeras iglesias que se suscribieron a la Confesión Bautista de Londres del año 1689. La misma que nosotros tenemos como constitución, como confesión. Entre los pastores más prominentes de esta iglesia se conocen Benjamin Keach, John Gill. Sus comentarios del Nuevo Testamento son excelentes. Y por supuesto, Charles Haddon Spurgeon, probablemente el más popular o el más conocido de sus pastores. Y todavía hoy esta iglesia, a pesar de los cambios sociales, a pesar de los cambios tecnológicos, a pesar de los cambios morales, a pesar de que muchas iglesias han abandonado la fe verdadera, esta iglesia ha permanecido fiel al Señor por más de 370 años. No muchas iglesias pueden decir que se han mantenido fiel por tanto tiempo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué ponemos esta iglesia como ejemplo? Porque es una realidad, mi amado hermano, que toda iglesia tiene la capacidad de deslizarse. Las iglesias locales están compuestas por pecadores. Por tanto, ellos no solo deben guardar sus propios corazones en lo personal, también las iglesias corporativamente deben procurar mantenerse en el camino del Señor. Es por eso que los autores de la Confesión Bautista de Fe del año 1689, en el capítulo 26, titulado de la iglesia, ellos escriben lo siguiente: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Mis amados hermanos,
Vemos en la historia como no importa la denominación, cuando surge una iglesia, surgen con ímpetu, con deseo de agradar al Señor, con deseo de hacer lo que la palabra de Dios enseña. Y vemos como en la segunda generación esa iglesia empieza a desviarse. ¿Qué pasará de Iglesia Bautista Reformada de Miami cuando no estemos nosotros? ¿Qué será de esta iglesia en la próxima generación? Hermanos míos, ¿qué podemos hacer para vivir como iglesia fieles al Señor con el paso de los años? ¿Qué principios debemos seguir si queremos que Iglesia Bautista Reformada de Miami sea irreprensible hasta la venida del Señor? La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos enseña mucho al respecto. Esta epístola fue escrita a una iglesia joven como la nuestra. Y ellos deberían tener en cuenta ciertos principios si querían mantenerse fieles al Señor hasta su venida. En el capítulo 1 encontramos el primer principio que debe ser tenida en cuenta por una iglesia si quiere mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Este principio, oye bien, es el de una membresía elegida por Dios, regenerada por la obra de Dios y convertida por la gracia de Dios. Repito, el primer principio que debe tener en cuenta una iglesia para que pueda mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, tiene que ver con su membresía. La preocupación principal de una iglesia fiel no es tener una iglesia grande. Hay iglesias que están construyendo su propio reino. Mis amados hermanos, Dios no nos ha llamado a construir nuestro reino. Dios nos ha llamado a edificar el reino de Él. No es nuestro. Y el número no es lo importante. Es una membresía que debe caracterizarse por ser una membresía regenerada, elegida, regenerada y convertida. Mis amados hermanos, si queremos mantenernos fieles como iglesia hasta que el Señor venga, debemos procurar que la membresía de esta iglesia haya sido elegida por Dios, regenerada por la obra de Dios y convertida por la gracia de Dios. En palabras más sencillas, si no entendiste el punto, es que todo el que venga a ser parte de esta iglesia, miembro de esta iglesia, debe ser un verdadero creyente. Es el principio que vamos a extraer del capítulo 1. Y lo primero que nos dice el apóstol es que la obra de salvación procede de Dios. Así que en primer lugar consideraremos la procedencia de la conversión. ¿De dónde viene la conversión? Miren lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aunque Pablo invariablemente, con la excepción de la epístola a los Gálatas, inicia con alguna forma de agradecimiento en sus epístolas, nadie debe pensar que él lo hacía como una manera de convencionalismo, sencillamente para seguir las normas de la sociedad. Las salutaciones, las introducciones en la carta fueron inspiradas también, mi amado hermano, por el Espíritu Santo por una razón. Y por otro lado, era lo que sentía el apóstol Pablo, era el verdadero sentir del corazón del apóstol Pablo. Así que en estas sencillas palabras, el Espíritu Santo trajo a nosotros una enseñanza. En este caso, el apóstol Pablo está agradeciendo a Dios por el cambio radical que había sido obrado en estos hermanos. Espérate, Joel. ¿Quiénes cambiaron?
Bueno, visiblemente estos hermanos en Tesalónica. Entonces, ¿por qué agradece a Dios? ¿No debería más bien agradecérselo a ellos? Mis hermanos amados, yo les agradezco. Ustedes han cambiado tanto. Ustedes han progresado tanto. No es eso lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo agradece a Dios por el cambio que ha sido obrado en ellos. Porque ese cambio lo hizo Dios. La frase dar gracias en griego es una sola palabra. Es la palabra eucheristomen. Esta palabra viene de eu, que significa bueno, y de charisteo, que puede ser traducido literalmente como mostrarse bondadoso. Pablo no solo dijo, Señor, gracias. Él estaba mostrando que las acciones que Dios había realizado en la vida de estos hombres y mujeres que habían sido salvados, habían sido hechos por un Dios de gracia y de misericordia, y que a menos que Él hubiera obrado en esos corazones, de ninguna manera hubiera habido un cambio. Mis amados hermanos, oye esto, la salvación en ningún sentido, y voy a enfatizar mucho eso en este sermón, no es un logro nuestro en ningún sentido. Hermanos, ¿cuánto debemos aprender a agradecer las bondades que recibimos? Mi amado hermano, tú agradeces a Dios todos los días por la salvación que tú tienes en Cristo. A veces no nos damos cuenta. A veces vivimos en esta vida como, claro, Dios tenía que haberme elegido. Dios tenía que haberme salvado. Mira la clase de persona que soy. Mis amados hermanos, a veces somos cortos de palabras. Y la razón por la que a veces fallamos en el momento en el que agradecemos a Dios es que no hemos aprendido a orar como oraban los santos de las Escrituras. 3 cosas aprendemos de la oración de Pablo. Por un lado, aprendemos a la persona que está agradeciendo. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones. Todo el cambio que se evidenció en los hermanos en la iglesia en Tesalónica se debía, oye esto, a la obra activa, la obra soberana y completa de Dios. Todo el cambio que se realizó en los tesalonicenses se debía a la obra activa, soberana y completa de Dios. Y cada una de esas palabras está en su lugar. Se debía a la obra activa de Dios. ¿Qué significa eso, Joel? Que Dios no simplemente preparó la salvación para que nosotros la tomáramos. Jóvenes, varones, cuando ustedes juegan Warzone, Call of Duty, ya ustedes lo lanzan en paracaídas. Ustedes tienen que lootear los fusiles, ¿verdad? Algunas personas piensan, ellos sí me entendieron, yo sé que ustedes no. Algunas personas piensan que esa es la salvación, que Dios preparó todas las cosas. Cristo vino a morir en la cruz. Y todo lo demás para que nosotros seamos salvados va por nuestra cuenta. No, mis amados hermanos. Cristo no vino a hacer posible la salvación. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo, Dios, el Dios Trino, obra activa y activamente en cada persona que va a ser salva. Pero es una obra también soberana. Se opera en aquellos a quienes Dios quiere salvar. Joel, Dios quiere salvar a todos. No, Dios no quiere salvar a todos. Mis amados hermanos, si Dios quisiera salvar a todos, todos se salvarían. La salvación es de Jehová y es una obra soberana que Él realiza. Eso es precisamente lo que dice Pablo en el versículo 4.
porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Qué mal traducido este pasaje. Porque cuando uno ve el texto en el griego, no se refiere a la elección que ellos hicieron, sino a la elección que hizo Dios sobre ellos. Más bien debería decir que está agradecido por cuanto han visto que Dios les eligió. Pero es una obra completa. Todo lo que involucra la salvación, inclusive nuestra respuesta, es resultado de la obra de Dios. A pesar de que fue Pablo, Silvano y Timoteo quienes llevaron el evangelio a estos hombres, a pesar de que estos hermanos respondieron afirmativamente al mensaje del evangelio, mi amado hermano, todo el crédito de la salvación es para y solo para Dios. Si Dios no opera en el corazón de los oyentes, de aquellos que se exponen al evangelio, tal cambio es imposible de ser efectuado. Es por eso que Dios le agradece. Pablo le agradece a Dios. No sé si ustedes han oído la oración del arminiano. No es una invención mía. Carlos Spurgeon hizo una oración de cómo debía orar un arminiano. El arminiano es aquel que piensa, es más complejo que eso, mis amados hermanos, pero déjenme darle una introducción para el que no sabe. Es el que piensa que la salvación es 50-50. Dios hace su obra, pero nosotros tenemos la capacidad de creer, la capacidad de arrepentirnos. Nos arrepentimos si creemos y nos da la gana, y cuando no nos arrepentimos y no nos da la gana, no lo hacemos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que nosotros tenemos la capacidad completa y total de siempre no arrepentirnos. Y nunca nos da la gana de arrepentirnos. O sea que cuando alguien se arrepiente, es simplemente porque Dios obró en él y le dio arrepentimiento. Y hay que oír esa oración porque es así. Si una persona es arminiana, no debería decir, Señor, gracias, porque me has salvado. Debe orar, wow, Señor, qué inteligente soy. Qué bien que me di cuenta de que yo iba por mi camino. Yo me agradezco por la inteligencia mía que acepté a Jesucristo. Para que puedan oírla completa en YouTube, alguien hasta la dramatizó, o sea, la leyó. Es interesante oír la oración del arminiano. Mis amados hermanos, nosotros somos calvinistas. Nunca se es más calvinista que cuando se está de rodillas agradeciendo a Dios. Cuando tú oras para que una persona se convierta, ¿cómo tú oras? Señor, yo te pido que tú obres en el corazón de mi madre, de mi hija, de mis hermanos. Te pido que tú tengas misericordia de ella, que tú cambies su corazón de piedra por un corazón de carne. Oh, Señor, obra en el corazón de esa persona para que pueda ver su maldad y pueda ver tus caminos. Mis amados hermanos, ¿de qué estamos hablando nosotros aquí cuando oramos así? De la soberanía de Dios. Mis amados hermanos, la salvación es de nuestro Dios. No es como lo presentan los pelagianos, quienes enseñan que el hombre tiene 100% la capacidad para salvarse de sus pecados. Tampoco es como le enseñan los arminianos, quienes proponen que en la salvación Dios pone el 50%, proveyendo un medio de salvación, pero que necesitan del otro 50% que aporta el hombre para que él pueda salvarse. Mis amados hermanos, el 100% de nuestra salvación es la obra misericordiosa de gracia soberana sobre nuestras vidas. No hay una cosa en la que tú y yo, si hemos sido salvados, podamos decir, ahí la hice. No hay una sola cosa. Nosotros iríamos felices y contentos al infierno. Joel, y la gente que tienen inclinaciones, ellos felizmente van al infierno buscando una religión que les venga bien.
Pero buscar de Cristo de verdad, eso solo es fruto de una obra de gracia en el corazón. Miren lo que dice William Hendrickson de este texto. En el análisis final, la razón del gozo y la gratitud que hinchan el corazón de los misioneros es el hecho de que ellos saben de forma general que los miembros de la iglesia en Tesalónica son elegidos de Dios. Pablo, Silas y Timoteo lo saben de manera efectiva. Ellos saben porque los hechos hablan claramente que la conclusión es inevitable, directa e inmediata. Oye esto, este pasaje se constituye en el más fuerte repudio en contra del punto de vista de aquellos que aseguran que nunca se sabrá si él o cualquier otro ha sido incluido en el decreto eterno de elección. Los misioneros hacía poco que conocían de sus lectores. Después de una muy breve permanencia entre ellos, se vieron obligados a salir. Sin embargo, no vacilan en declarar que la razón fundamental por la cual nuestros corazones estaban llenos de acción de gracias es porque sabemos que vosotros habéis sido elegidos. Dos cosas nos dice Hendrickson. Uno, la razón por la que agradecen a Dios es porque Dios les eligió para salvación. Y por otro lado, el texto nos enseña, mis amados, podemos saber si otro ha sido elegido. Hay gente que dice, nunca sabremos. Si ni siquiera nosotros somos cristianos. Nos vamos a dar cuenta en el último día. De pronto, ¡ah, qué bien! Y he oído predicadores reformados o que dicen ser reformados diciendo, el último día nos vamos a dar muchas sorpresas. Déjenme decir una cosa. El último día no nos vamos a dar muchas sorpresas. El estilo de vida, por sus frutos los conoceréis. Hay un cambio radical en la vida de una persona cuando viene Dios soberanamente y cambia el corazón. Ahora, deben recordar dónde estamos. Cuando vemos a Pablo agradeciendo a Dios por la salvación obrada en los tesalonicenses, aprendemos que si queremos mantenernos como iglesia fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, vamos a necesitar hombres y mujeres que se caractericen por ser elegidos, por haber sido regenerados y por haberse verdaderamente convertidos. Mi amado hermano, cuando presentamos aquí a alguien para la membresía y no nos involucramos como iglesia, y tú piensas, no, él lo entrevistó, él sabe lo que él hace, él tiene muchos años en esto, si él lo presenta es porque él, déjeme decirle que yo he presentado muchos inconversos en mi vida. Yo no soy omnisciente y yo no admito a la membresía, somos todos nosotros. Así que si un día daremos cuenta a Dios por quién entra a la membresía de esta iglesia, yo no lo voy a dar solito. Tú vas a estar conmigo ahí. Así que si toda tu confianza está en mi sagacidad y sabiduría, tú estás muy mal. Porque no tengo ni tanta sabiduría ni tanta sagacidad como para decir yo solo, esta persona es cristiana. El punto es que esa es una preocupación de nosotros. Miren algo más del texto. Miren cuánto tiempo usaba Pablo para agradecer a Dios por los tesalonicenses. Usa una palabra que a nosotros no nos gusta. Siempre. Miren el texto una vez más. Damos siempre gracias a Dios por vosotros. Pablo no agradeció a Dios por la obra que había realizado en el corazón de los tesalonicenses, solo cuando estaba entre ellos. Mientras él podía admirar el cambio realizado en la vida de estos hombres y mujeres, él lo hacía siempre. No era algo esporádico, era algo constante. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer con tristeza que somos poco dados a este tipo de agradecimiento. Generalmente nos enfocamos en ¿qué? En lo que no tenemos, en lo que Dios no nos ha dado.
Y muchas, pero muchas veces nos olvidamos de agradecer por las bendiciones de Dios. Llevamos años orando por la conversión de nuestros hijos. Y se convierten. ¿Y qué hacemos? Oh, Señor, gracias. Yo sabía que tú al final, tú ibas a responder. Yo podía contar contigo. No deberías darlo tanto por sentado. Cuando no lo damos por sentado y vemos que la salvación es una obra de gracia, que pudo no darla. Cuando entendemos eso, cuando entendemos entonces, porque sí, nosotros entendemos, mis amados hermanos, que lo que merecíamos como consecuencia de nuestros pecados era el infierno. ¿Saben lo que merecen mis hijas por su pecado? ¿Saben lo que merecen tus hijos por su pecado? El infierno. Eso es lo que merecen. Y cuando a ellos se les da lo que no merecen, uno tiene que estar lleno de admiración y de agradecimiento. Pablo tenía un montón de cosas para quejarse. La mayoría de sus tristezas venían como consecuencia de la obra del Señor. Sin embargo, Pablo siempre daba gracias a Dios y no solo agradecía siempre a Dios por aquellos que le caían bien o eran sus amigos cercanos. Dice, yo oro por todos vosotros. Todos eran importantes. Todos fueron derramados sobre ellos de la gracia. Todos debían ser agradecidos a Dios por sus vidas. Y oraba y daba gracias por los dóciles y los que siguen tus consejos, Pablo. Y Pablo oraba por aquellos que duros, que no oían consejos y que uno tenía que estar tratando constantemente con ellos. Miren lo que dice el comentarista Morris. Si tiene un comentario de Tesalonicenses, no está en español, de Leon Morris, lo que lee en inglés, van a comprar algo bueno. Mientras Pablo es claro en su afirmación que tanto él como sus compañeros oraron mucho por los tesalonicenses, no deberíamos pensar que ellos nunca oraron sin traer una referencia personal de ellos. Lo que está diciendo Leon Morris es muy interesante. No es que Pablo dice, Señor, gracias por la iglesia de Tesalónica, gracias por los tesalonicenses. No, probablemente hacían ellos, porque lo usan plural. Ellos oraban y daban gracias. Probablemente se reunían Pablo, Silvano y Timoteo a orar por la iglesia en Tesalónica y podían mencionar sus nombres, sus problemas y las situaciones específicas de cada uno de ellos. Ahora, no solo en este texto vemos el origen de la conversión, sino que en el versículo 3 vemos las marcas de la verdadera conversión. Mis amados hermanos, dijimos hace un momento que podíamos saber si alguien es elegido. Mis hermanos, podemos saber si alguien es un verdadero convertido. ¿Cómo podemos saber si alguien ha sido salvado? Miren el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 marcas caracterizan a una persona que ha sido salvada. Noten que no dice, sabemos que son salvos porque fueron bautizados, porque un día levantaron la mano o hicieron la oración del pecador. Son 3 marcas que de no tenerlas estás perdido. Tu camino es hacia el infierno. Aquí encontramos la razón por la que Pablo fundamentaba su acción de gracias. Él tenía elementos contables, él se acordaba de hechos puntuales que decía que estos hombres y mujeres habían cambiado radicalmente. Miren el versículo 3, acordándonos. No era algo etéreo, tenía razones puntuales. Nota que el texto tampoco dice, no, yo sé que ustedes han estado 20 años en el Evangelio.
Conozco gente que llevan 40 años miembros de una iglesia y cuando abran sus ojos, después de haber muerto, la abrirán en el infierno. Personas que a mí me daba vergüenza delante de ellos de hablar de la Biblia, porque se burlaban de ti. Si estaban hablando de pelota o estaban hablando de fútbol y los podías oír hablando de mujeres tranquilamente. Y tú traías un principio bíblico. ¡Ay de ti! Santurrón era lo menos que te decían. Y eran miembros de iglesia. Recuerda el principio que estamos esgrimiendo aquí. Si queremos que como iglesia podamos mantenernos fieles con el paso de los años hasta la venida del Señor, será necesario que procuremos que sean miembros de la iglesia solo aquellos que han sido elegidos por Dios, regenerados por la obra de Dios y convertidos por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Pablo nos dice que él se acordaba perfectamente de que ellos tenían una fe que obraba. Miren el texto una vez más. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo no estaba dando esta descripción siguiendo una perspectiva subjetiva. Él tenía en mente recuerdos objetivos que mostraban que estos creyentes de Tesalónica tenían una fe que obraba. De ahí que Pablo dijera, me acuerdo de ustedes, me acuerdo la manera en que pensaban, la manera en que reaccionaban y vivían. Esa manera de vivir evidenciaba que tenían delante de Dios una obra de una fe que obra. No era una simple opinión prejuiciada por el deseo que Pablo tenía de que hubiera en Tesalónica una iglesia. Muchas veces vemos pastores bien intencionados, pero con poca sabiduría, y por la pasión de ver a su iglesia crecer, que se dejan guiar en ocasiones por subjetividades y bautizan a alguien sin antes confirmar que tal persona puede ser descrita como Pablo describe a estos hombres. ¿Tiene la persona una obra de fe? También vemos tristemente el caso de iglesias mal instruidas que presionan a sus pastores para que bautice a tal o más cual persona basada en el humor de la persona, en lo servicial que es, en lo que les cae bien, sin poder verificar que la persona es salva. Mis amados hermanos, tales iglesias y pastores están minando sus propios ministerios y congregaciones. Decíamos en Cuba de un pastor que él no tenía un bautisterio, que él tenía una manguera. Porque uno veía 120 bautizados y uno sabía el tamaño del local y uno había ido a ese local. 120 miembros, si tú bautizas, supongamos que ya tiene una membresía de 50 y tú bautizas 120 cada año y tienes un local donde caben 200 personas, tú en 5 años tienes más de 600 personas. No caben. Mis amados hermanos, queremos que esta iglesia se mantenga fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Procuremos que los que vengan a ser parte de la iglesia tengan una fe que obra. Ahora, ¿de qué fe, Joel, tú estás hablando? Yo conozco mucha gente que tiene fe. Pablo estaba hablando no de cualquier fe. No es de la fe que poseen los religiosos, de la que hacen grandes sacrificios. La fe de la que el apóstol Pablo habla es de la fe salvadora. No toda fe, mi amado hermano, es salvadora. Hay personas que tienen fe, pero no serán salvas. ¿Qué? Sí, tú ves a un islámico que se levanta a las 5 de la mañana a orar y tiene 5
tiempos de oración al día. Y tú ves que son capaces de hacer grandes sacrificios. Ellos tienen fe en esas cosas. Ahora, ¿es esa fe salvadora? No, no lo es. Mi amado hermano, nadie podrá presentarse delante de Dios diciendo, mira qué bueno soy. Ajá, Dios le dirá, ¿de acuerdo a quién? Mira, hay muchos amigos míos que dicen que yo soy buenísimo. Yo soy bueno. Yo hago esto y hago aquello. Pero tú tienes fe. No, yo soy bueno. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, cree que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Nota el texto, no simplemente dice que será difícil que alguien sin este tipo de fe pueda ser agradable a Dios. Dice que es imposible. Miren a John Owen en su comentario de la Epístola a los Hebreos. Dice, es usada frecuentemente, donde Dios ha puesto una imposibilidad en alguna cosa, sería vano para el hombre intentarlo. Desde los días de Caín, oye esto, multitudes han intentado agradar a Dios sin fe. Es en vano. Sería como si construyéramos una torre que llegue a los cielos, lo cual sería imposible. Esto es de la más alta importancia para que examinemos muy bien la sinceridad de nuestra fe, para que veamos si es verdadera en un tipo o no. Mis amados hermanos, ¿cómo distinguir la fe verdadera, la fe salvadora? En primer lugar, la fe verdadera conoce. ¿Qué conoce? Conoce lo que se ha revelado en el Evangelio. Déjenme ser claro en esto. A lo mejor ustedes me ven vehemente hoy en un asunto que a lo mejor ustedes dicen, bueno, nosotros sabemos eso. Déjenme ser vehemente en un asunto que ustedes conocen. Porque estamos hablando de mantenernos fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Así que es importante esto, ¿verdad? La fe verdadera conoce. ¿Qué conoce? Conoce lo que Dios ha revelado en el Evangelio. Mi amado hermano, ¿puedes tú decir el Evangelio? ¿Puedes tú decir el Evangelio sin que yo te ayude? Mi amado hermano, nosotros con frecuencia mencionamos el Evangelio de este púlpito. Y unimos los puntos para que las personas entiendan. Si yo te pregunto a ti, necesito que me expliques el Evangelio, ¿tú pudieras explicarlo? El primer elemento para que una persona pueda decir, yo creo el Evangelio, es que pueda explicarlo. Yo no te voy a pedir que lo expliques como Luis Berkhoff. No. Cada vez que le hago una entrevista a alguien le digo, imagínate que soy un niño de 10 años. Los últimos que le he hecho la entrevista pueden acordarse. Que soy un niño de 10 años. Explícame el Evangelio como si yo tuviera 5 años. ¿Puedes tú decirme, mi amado hermano, el Evangelio es que Dios ha creado todo cuanto existe? Y por tanto Él tiene el dominio, el control sobre todas las cosas. Él ha establecido lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros hemos quebrantado. No me hablen de Adán. Adán cabe. Pero el punto es que no solo Adán cayó. Nosotros hemos caído en Adán y sin él. Hemos quebrantado la ley. Hemos quebrantado lo que para Dios está mal. Hemos desobedecido su santa ley. Somos pecadores perdidos. Nuestro camino es hacia el infierno. Es lo que merecemos. Y no podemos hacer absolutamente nada. Nada para ganar el cielo. Todo lo que podemos aportar en nuestra transacción es pecado y solo pecado. Así que Dios tomó a la segunda persona de la Trinidad,
Cristo tomó una naturaleza humana. Vino, fue juzgado y murió para salvar lo que se había perdido. Él vino a pagar con su muerte la deuda de pecado que tenían pecadores. Sin esa muerte nadie pudiera ser salvo, porque solo Dios, ya esto es una más de teólogo, solo Dios puede salvar de Dios. Y Cristo ha prometido que el que cree en Él y se arrepiente tiene vida eterna. Tú puedes decir eso sin que yo te ayude. No, Joel, es que yo no soy evangelista. No, tú eres creyente. Tú tienes que decir eso, saber eso. Yo no sé si tú no sabrás de pelagianismo. Si no sabes, tranquilo, no pasa nada. Hay cientos de pastores que no saben esa historia. Pero tú sabes el evangelio, tú puedes explicármelo. Así que la fe verdadera se caracteriza porque conoce el evangelio. ¿Recuerdan ustedes yo sé que se lo he dicho muchas veces, mis amados hermanos, pero hay personas que no entienden. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús hace la parábola del sembrador? Y dice que hay una que vienen y está en espinos. Y dice que esa es la persona, Jesús explicándole, esa es la persona que no tiene raíces. Cuando vienen los afanes, pues ellos se agradan en la palabra, pero no la entienden, y cuando vienen los afanes se apartan. Ahora, cuando Jesús habla de aquel que produjo, dice, ese es el que oye y entiende el evangelio. ¿Tú entiendes el evangelio? La fe verdadera conoce. En segundo lugar, la fe verdadera está convencida de lo que conoce. No solo él comprende por la obra de Dios el evangelio, él está convencido de que esa es la más absoluta, completa verdad de Dios. Él estaría dispuesto a morir por esas palabras. Él fue salvado por esas palabras. Y en último lugar, la fe verdadera confía y descansa. Entiende que para la salvación de su alma no puede aportar obras, que nunca haciendo cosas buenas obtendrá la salvación. ¿Saben por qué? Porque para eso debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y nadie llega a esa medida. Que somos pecadores perdidos, que nos merecemos el infierno. De ahí que la fe verdadera descansa y confía en la obra eficiente, eficaz del Señor Jesucristo. Ahora, esta fe verdadera se distingue por una cosa. Dice que es una fe que obra. Y la palabra griega que utilizó Pablo para hablar de obra, habla de una acción puntual. Esta palabra implica hechos concretos que pueden ser objetivamente percibidos por el espectador. Son actos que otros pueden no solo ver, sino mucho más, pueden recibir los beneficios de esa obra. Estas obras, o como se conocen comúnmente, estas buenas obras, son obras que necesariamente son producidas por la fe salvadora. Miren algunos textos. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero ahí no está hablando de obras. Ahí está hablando, mi amado hermano, que la fe puede fingirse. Puedes pretender una cosa que no tienes. Pero el texto más importante que todos conocemos es Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto. Somos salvos por gracia,
por medio de la fe y no es por obras. Nadie va a ganarse el cielo haciendo obras. Bien, ahora que tengo fe, ¿hay algún lugar para las obras? Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, estas obras no son simplemente hechos aislados en donde hacemos bienes a otras personas. Más bien está hablando de un estilo de vida. De un estilo de vida que se caracteriza, oye esto, mi amado hermano, oye esto, que se caracteriza por dependencia y obediencia a Dios. Yo no le estoy diciendo aquí en converso a nadie. Nadie me malinterprete. Yo estoy exponiendo el texto. Y Pablo está diciendo, yo me acuerdo que ustedes son elegidos porque ustedes tienen obra de fe. A mí me encantaría si pudiéramos transportar esta iglesia al inicio, que Pablo pudiera decir esas mismas cosas de nosotros. Esta obra es un estilo de vida de obediencia a Dios. Mi querido hermano, ¿saben hasta cuándo somos muchas veces obedientes? Hasta que queremos. Mis amados hermanos, qué triste ver miembros de esta iglesia siendo obedientes hasta que quieren. Cuando les afecta, pueden tomar la decisión de no ser obedientes. La fe salvadora habla de una persona que tiene el estilo de vida. Mi hermano, yo no pasó nada. Tranquilo que estoy hablando a la iglesia. No le estoy tirando ninguna lanceta a nadie de manera particular. En algún momento de nuestra vida, todos nosotros, los miembros de esta iglesia, hemos decidido no ser obedientes, porque no nos conviene. Yo no tengo que tener una cámara escondida en tu casa. Yo sé que eso es una realidad. O sea, nadie vea que me está diciendo a mí de manera particular. Te lo estoy diciendo a ti de manera particular, pero a todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido obedientes hasta que la obediencia nos afecta. La obediencia, esa obra de la que habla Pablo, Silvano y Timoteo en este texto, es de una obediencia aun cuando nos vaya en contra. Estos hombres, como veremos en un momento, recibieron la palabra, dice Pablo, en medio de gran tribulación. Ellos se mantuvieron fieles en medio de la persecución. Mi amado hermano, quiero que Dios ponga en tu corazón, que te impacte, porque vendrá la persecución y veré a muchos escondidos huyendo de Cristo, porque en cosas más intrascendentes determinamos porque nos afecta no obedecer. No, en esto no, mira las cuentas. No dan. Y cuando estoy hablando de cuentas no estoy hablando de dinero. Estoy hablando cuando nos sentamos a ver algo que nos afecta. Pero hay un principio de la Escritura que dice, no lo hagas. No lo hagas ahora, no lo hagas. Y nosotros determinamos hacerlo porque nos afecta. La fe salvadora obedece. No es perfecta, mis amados hermanos. No, yo no estoy hablando de perfeccionismo. Estoy trayendo un mensaje a ti para que aprendamos a obedecer. No importa las circunstancias. Nota que Pablo dice que ellos manifestaron obra de fe delante del Dios y Padre. No era un asunto delante del pastor o de Pablo, Silvano y Timoteo. Esta iglesia se mantendrá firme y fiel con el paso de los años si sus miembros manifiestan obra de fe, una fe que obra. Miren lo que dice el Catecismo de Heidelberg y con esto voy a concluir. O sea, voy a concluir el sermón, pero no la conclusión. Hablando de la fe salvadora. Dice que la fe salvadora es verdadera y que produce
productos de la fe verdadera, de acuerdo a la ley de Dios y para la gloria de Dios. Lo que están diciendo los autores de la Confesión de Heidelberg es que las obras que realiza la fe son consecuencia de la fe y son de acuerdo a la ley de Dios y que son para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo de relativismo. Vivimos en un mundo donde aún los creyentes dicen que la obediencia tiene que ver con las circunstancias. El texto que tenemos delante nos enseña que no. El texto que tenemos delante nos enseña que un verdadero creyente se caracteriza por un estilo de vida que tiene una fe que obra. Que tiene una fe que obra. En Cristo hay perdón para nuestros pecados. En Cristo hay solución a nuestras necesidades espirituales. Pero mi amado hermano, se requiere de los trabajadores del Señor que vivan todo el tiempo para el Señor. Mi amado hermano, la obediencia no es cuando nos conviene, no es cuando nos ven, no es cuando otros nos pueden aplaudir. La obediencia es resultado de alguien que tiene una fe salvadora y que lo obra en todo tiempo, en todo momento. Habrá momentos que tomaremos la decisión de no tomar un trabajo, aunque ganaremos menos. Por la gloria de Dios, el bien de nuestra vida espiritual y de nuestra familia. ¿Entienden de lo que yo estoy hablando? ¿Entienden de que a veces no hacemos sacrificios? Y no es para que Dios los tome en cuenta. Es que es el bien de nuestra vida espiritual. No estamos trayendo méritos delante de Dios. Es porque Dios en su gracia nos ha salvado. Y tenemos una salvación que no merecemos. Y la consecuencia práctica es una vida de entrega a Dios en todas las áreas de la vida. No será perfecta, yo lo sé. Pero nosotros vamos caminando hacia la Canaán celestial. Y ese progreso no solo debe ser en nuestro camino, debe ser en nuestra alma también. Cuando alguien me dice, admirado, Joel, tú llevas 8 años viniendo cada domingo y los jueves cuando puedes, desde Naples hasta Miami. Un pastor me dijo, tú te mereces el cielo. Me dieron ganas de decirle, mira, revisa tu teología. A lo mejor me lo dijo jugando. No, yo no merezco el cielo. Yo no merezco el cielo. Yo merezco el infierno. Y de verdad, se los estoy diciendo, yo merezco el infierno. Yo soy un pecador miserable. Pero mi amado hermano, ¿qué sacrificio sería demasiado grande para mí al considerar precisamente de donde Dios me sacó? Si servirle a Él implica que yo tengo que manejar cada domingo 140 millas desde mi casa hasta aquí y volver, eso no es nada. Y yo les digo a ustedes que me imitéis. Que me imitéis. Nosotros veremos el próximo domingo que nosotros vamos al cielo. ¿Qué estamos de pasada? Que es que nuestra esperanza está en Cristo, en Dios, en el cielo. ¿Y por qué estamos tan agarrados a este mundo? ¿Por qué nos agarramos tanto como si nosotros nunca nos fuéramos para el cielo? Como si esta fuera nuestra vida. Eso es lo que Pablo enseñaba cuando hablaba de una obra de fe. Es alguien que va camino al cielo, confiando en Dios y que obra para la gloria de Él, fruto de la fe salvadora y de acuerdo a la ley de Dios. Quiera Dios, mis amados hermanos, que nosotros podamos manifestar ese estilo de vida hasta la venida del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te pedimos
que tú nos perdones. ¿Cuántas veces, oh Señor, nosotros, habiendo sido redimidos, habiendo sido salvados por tu misericordia, nosotros no valoramos, no apreciamos esa salvación y nos vemos como los señores de nuestro propio mundo? Perdóname, oh Señor, porque yo he pecado también. Señor, qué bueno saber que en Cristo hay solución hoy, no solo para nuestro pecado pasado, para nuestro pecado presente y para nuestro futuro. Pero, Señor, queremos confiar, seguir confiando y seguir creyendo en ti. Concédenos, oh Señor, en tu gracia, el vivir de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados. Libra a nuestra iglesia de que entren personas que no se caracterizan por obra de fe. Guárdanos, oh Señor, en tu misericordia. Queremos, oh Señor, que este candelabro siga ardiendo con el paso de los años hasta que tú vengas a buscarnos. Obra estas cosas porque no podemos hacerlas por nosotros mismos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.